Les invito a que oremos. Vamos a iniciar con esta clase. Te damos gracias, amado Padre, gracias por las grandes bendiciones que nos das, por tantos regalos, por el perdón, por la vida eterna, por tu gran misericordia de cada día que es nueva y que nos tiene aquí como hermanos. Gracias por este día en que podemos convivir como hermanos en un mismo espíritu, compartir el Evangelio, comentar tu palabra, conocerte mejor. Te damos gracias, te pedimos perdón y te pedimos que llegues a todos los hermanos que han de venir a tus pies y que podamos nosotros prepararnos y crecer en conocimiento para llevar tu palabra a los que no te conocen. Que seas glorificado esta mañana con todo lo que hacemos, con las alabanzas, con nuestra fe puesta en ti y solamente en ti. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con esta clase tan amplia acerca de las decisiones bíblicas que implican tomar decisiones en una ética cristiana, en los preceptos de Dios, en Él mismo, que es el modelo de lo correcto, de lo santo, de lo justo, de lo bueno. Y hemos visto varias cosas, hablamos de las diferentes revelaciones que nos da Dios para poder conocer esa ética. Después vimos que dentro de lo que es la palabra de Dios como revelación, la palabra estaba dirigida a un público humano. La palabra de Dios está dada para que sus hijos la comprendan. Recuerden que en el primer tiempo, cuando el Señor termina su creación, el quinto día, entonces el sexto día pone lo más precioso de la creación, que Él quería dedicar todo este mundo creado a sus hijos, y entonces crea al hombre y la mujer, y dice la palabra de Dios que como Espíritu Santo, como Hijo, como Creador, los tres que son en uno, el mismo Dios, dijo, hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Yo quiero invitarles a que más allá de lo que nosotros conocemos como un ser humano, que tiene la constitución que ustedes y yo tenemos, no es necesariamente esa la constitución de Dios. Es decir, Él no necesita tener un cuerpo como el de nosotros, con una cabeza, con dos brazos, con dos manos, con dos ojos. Lo que está diciendo en realidad, y no sabemos si los tiene o no, lo que más importa, lo que más nos debe importar es que hay una semejanza que nosotros alcanzamos a comprender a nivel espiritual. Y entonces cuando Él dice que va a darnos un espíritu con su aliento, un espíritu de vida que nos impone la vida, ¿cómo se dice? Nos infunde la vida con su aliento, Él está diciendo que nos da de su vida, de una manera de sentirlo a Él, de comprenderlo a Él, de tener comunión con Él. Por lo tanto, también hay una profunda necesidad de estar en comunión con Él. Las personas que no conocen a Dios, las personas que no tienen un encuentro personal con Dios, están carentes de algo, y ese algo es su esencia. Esto solamente lo digo para comprender. Su escritura, toda su revelación está hecha para nosotros. Que nadie diga, es que Dios no lo puso fácil para que yo lo comprendiera. Es que durante toda mi vida nadie me lo supo explicar. Bueno, el Evangelio está ahí para que lo recibamos y sí nos da comprensión, sí nos da esa capacidad de comprender con Él. No somos ajenos a una manera de comprender las cosas. Yo les decía la semana pasada, habíamos hablado de que si la revelación era o no un misterio, pues no es un misterio, aunque no la comprendamos toda y aunque en sí Dios sea incomprensible para nosotros, hay una gran revelación que sí podemos comprender. Espero ser claro con ustedes, pero la palabra de Dios está ahí para nosotros. Y gradualmente, como vamos aprendiendo, como vamos estudiando, vamos comprendiendo cada vez más. Y esa es una gran bendición, pero estamos diciendo entonces que hay un público humano, y quiero que vean el cuadro que estábamos tomando para derivar de ahí. Y decía que entonces ya habíamos visto que las Escrituras tenían una paternidad divina, con un poder y con una autoridad. Y ahora estamos viendo que las Escrituras tienen entonces estas cualidades. Son para un público humano y tienen claridad, necesidad y suficiencia. Dentro de lo que era la claridad, ya habíamos dicho eso. Las Escrituras son claras. Si hay cosas más complejas es porque no las conocemos todas. Si hay cosas que no llegamos a comprender, incluso revisando todas las Escrituras, Dios ya nos dijo, hay cosas que yo no les voy a revelar porque no son para ustedes. Citamos la semana pasada Deuteronomio 29, versículo 29, y dice,
las cosas secretas de Dios son cosas de Dios, no son para ustedes. Y también hablamos de este pasaje en donde este sabio de la ley va a hablar con el Señor Jesús y le quiere preguntar cómo es que tú pides que nazcamos de nuevo, ¿recuerdan? Y entonces el Señor le dice a Nicodemo, ustedes no están preparados para comprender estas cosas. Si yo les hablo de las cosas de aquí, no las comprenden. Si yo hablara de las cosas celestiales, están muy lejos del alcance de ustedes. Por lo cual solamente decimos, no es que Dios no nos quiera revelar lo más importante para nosotros. De hecho, lo que estábamos leyendo en la Confesión de Westminster es que todo lo indispensable para nuestra salvación, todo lo indispensable para la vida eterna está fácilmente revelado en las Escrituras, ¿verdad? Lo dijimos, de una u otra manera, si usted lee la Biblia va a encontrar salvación, ahí, descrita. Por lo tal, entonces decíamos, la primera implicación de la palabra humana, la primera cualidad que podemos rescatar era la claridad que tenía, y después decíamos, hay una necesidad. En cuanto a la necesidad, y vamos a verlo, esto tenía una vida santa. ¿De dónde nace? Pues de ahí. La necesidad tiene tres cosas importantes. Una, salvación; otra, vida santa, y después veremos las implicaciones que tienen en los lectores de la Biblia. Habíamos hablado entonces de la claridad. Vamos a hablar un poquito de la vida santa. Yo les voy a leer algo y después lo comentamos. De hecho, había hecho una introducción la semana pasada, pero vamos a ver. Dice, hemos dicho que las revelaciones general, especial y existencial son auténticas y contienen la autoridad de Dios. Sin embargo, la gran revelación, el todo, nos da un complejo entendimiento de cosas que siempre nos va a llevar a algo muy simple, que es la necesidad de ser salvos que todo ser humano tiene. Y es curioso, pero resulta imposible para nuestros ojos saber cómo era el mundo en sus inicios, cómo era ese paraíso, cómo era el deseo de Dios de crear las cosas perfectas, porque estamos en un mundo corrupto. Pero lo que sí podemos entender es que Dios ha querido que volvamos a su imagen. ¿Recuerdan ese método que tenemos que se llama así? A su imagen. Queremos volver a parecernos a lo que Él hizo en un principio. Él hizo ya lo más importante, llamarnos, poner en nosotros un nuevo corazón y ubicarnos ya no en pecado, sino ya viviendo con Él, ya teniendo una comunión con Él como en un principio. Para eso entonces habíamos mencionado Westminster en el capítulo 1, la sección 10. Dice, el juez supremo por el cual deben considerarse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Y nos está diciendo solamente aquella persona que es llena del Espíritu Santo, que es iluminada por el Espíritu Santo, va a comprender las Escrituras. Por lo tanto, cuando hay una persona apática a Dios, por más que lo queramos introducir a las Escrituras, va a decir, bueno, pero a mí no me gustan, como que eso no es para mí. Y va a poner 1000 pretextos. Cada uno de ustedes tendrá testimonio de los pretextos de los no creyentes. Y estamos hablando de vida santa. Dice aquí, hemos aprendido que solamente los auténticos convertidos son capaces de comprender y de amar estas revelaciones de Dios y tomarlas como una autoridad. Y dice aquí, podemos entonces afirmar que no hay un creyente, que un no creyente no puede llevar una vida moral porque no conoce la revelación de Dios, no ha explorado los detalles de sus preceptos. Este es todo un tema, quiero que entremos a él. Se nos está diciendo, así de simple, lo quiero facilitar para usted, nos está diciendo, alguien que no conoce a Dios no puede ser correcto moralmente. Es lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Pues porque él va a basarse en sus principios. Quizá él diga, bueno, las leyes del mundo yo las he cumplido. Y además yo estoy tranquilo porque todo lo he cumplido. Pero las leyes del mundo ya sabemos que están degeneradas. Más el día de hoy en nuestro México. Así es que aquel que quiera de alguna manera decir, es que yo he cumplido, es que yo soy moralmente distinguido, yo soy limpio, yo soy bueno, yo soy justo. Habría que revisar de acuerdo a qué parámetro. Nosotros iniciamos esta clase diciendo que las decisiones bíblicas y la ética que nosotros debemos vivir como cristianos debe ser en referencia ¿a quién? A Dios.
Dios mismo, que Él es el modelo de todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo. Por lo tanto, quien no conoce a Dios, ¿puede tener eso? No, porque no conoce esa referencia. Él puede decir, no, pero de acuerdo a mis ideas y de acuerdo a mis preceptos, yo soy bueno. Bueno, en ese caso, pues no conocemos tu corazón y no sabemos cuáles sean tus preceptos, pero si no se parecen a los de Dios y si no estás buscando parecerte a Dios, es lo que acabo de decir, a su imagen, no puedes ser considerado como alguien moralmente limpio, moralmente justo, porque no conoces la moral, conoces tus reglas, tú mismo has dicho cuáles son las buenas. Si sigues al Buda, dices, es que respirar y meditar es lo mío. Cualquier corriente que tú sigas y cualquier disciplina que tú sigas, puedes decir, bueno, es que yo soy el juez mismo de mi vida. Y entonces tus parámetros serán muy particulares, pero no son los de Dios. Por mucho que tú digas, yo estoy haciendo las cosas bien, tendrías que compararte ¿a quién? A Dios y sus preceptos. Iniciamos esta clase diciendo, para Dios todo lo que es bueno lo dice Él, no lo dice nadie más. Todo lo que es santo lo ha dicho Él, que es santo. Y podemos ampliar en las Escrituras y ver cuántas cosas dice Dios. Esto no me gusta, esto no me complace. Y esa es entonces la idea de que nosotros debemos de comprender, no hay un ser moral que sea un no creyente. Claro que el no creyente tiene sus razones, sus preceptos. Nosotros tenemos los preceptos de Dios y sabemos que es muy alto. Pregunto, ¿quién de nosotros está de acuerdo a los preceptos de Dios? Nadie, pero lo estamos deseando y deseamos cada día más complacerlo en lo que más podamos. Y esa es nuestra tarea diaria de santidad. Pero la revelación del Espíritu Santo ya nos fue dada. A continuación veremos un ejemplo de cómo hay una necesidad de discernimiento entre los mismos apóstoles. Y con esto quiero llevarlos a un punto muy interesante. La semana pasada hablaba yo de ciertas cosas de acuerdo al judaísmo y que no había que caer en recordar las tradiciones hebreas. ¿Recuerdan ustedes? No tiene nada de malo tener un conocimiento amplio, siempre es bueno. Entre más conozcamos, pues una mejor perspectiva tenemos de todas las cosas. Sin embargo, yo les decía que tengan cuidado con no desear cultivar aquellas tradiciones, o mucho menos guardar aquellas tradiciones hebreas que nos llevan a donde ya llegamos. No necesitamos ya entonces hacernos al judaísmo. Lo curioso es que después vino el hermano Manuel y en su predicación él fue muy claro y terminó recordando lo que habíamos dicho en nuestra clase, que no necesitamos adoptar la cultura hebrea ni hablar hebreo para tener una relación con Dios, y no es necesario para la comprensión de las Escrituras y el Evangelio, no es necesario. Pues ahora voy a continuar, no ya en la misma línea, pero voy a hacer una alusión a algo que sucedió en algún tiempo. En las nuevas iglesias, en las primeras iglesias, durante el tiempo primitivo de la iglesia, había quienes decían, bueno, si estos nuevos creyentes creen en el Señor Jesús, ¿por qué no los introducimos al hebreo? Les enseñamos toda la cultura judía y ya que sean judíos les presentamos a Cristo para que tengan el camino del origen y lleguen y lo esperen y lo descubran que ya llegó. Entonces la idea de ellos era, vamos a convertirlos al judaísmo, a estos gentiles que tenían otros dioses, que no eran judíos, vamos a meterlos al judaísmo, a que aprendan como Pablo desde los 8 años con Gamaliel, que aprendan toda la cultura judía para que entonces se encuentren con la cruz. ¿Qué tal les parece eso? Pues sonaba como lógico, pero no es nada lógico, porque nosotros somos nuevas criaturas hechas ¿por quién? Por Cristo, no por las tradiciones, no por el Antiguo Testamento. Nosotros hemos nacido en Cristo. Y entonces se les dice, no hagan eso. ¿Por qué van a entrar por el hebreo? Y muchos cristianos piensan así. Pero ya en la iglesia primitiva se había dicho, no, al que necesitamos todos, judíos y gentiles, ¿es quién? El Señor Jesús y la cruz. Ya no nos metan por el camino del judaísmo, no hagan eso. Y voy a poner un ejemplo, si me quieren acompañar leyendo el capítulo 15 de Hechos, del primer versículo hasta el 19. Es un poquito largo.
Pero aquí lo que tenemos que ver es cómo el discernimiento les abre los ojos. No sé si lo puse. Sí. Voy a darles un preámbulo para esto. Dice, en un momento durante el periodo de la iglesia primitiva se discutía si los nuevos creyentes debían primero cumplir las reglas judías y luego recibir a Cristo para ser considerados auténticos cristianos. Y entonces las discusiones se pusieron serias, hubo una fuerte problemática y aquí vemos un resumen de eso, donde los apóstoles y los ancianos empiezan a esclarecer este punto. Y este señor Santiago, que era hermano del Señor Jesús, este apóstol cita la escritura en el libro de Amós y eso les trajo luz para entender. Vamos a leer juntos. Dice, algunos que habían llegado a Judea de Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los líderes religiosos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los no judíos. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Claro que decían, no nos van a circuncidar, qué bueno. Al llegar a Jerusalén, sí, estamos ahí, aquí. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los líderes religiosos, a quienes informaron que todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaban, es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. ¿Ven? Como ellos querían volver al pasado, introducirlos por la circuncisión, después por la ley. Tal vez querían leerles todo el Levítico y el Deuteronomio. Los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y dijo, hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió entre ustedes para que por mi boca los no judíos oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, es decir, entre judíos y gentiles. Purificó sus corazones por la fe. Por la fe. No los llamó a circuncisión, no les dijo adopten la ley, no les dijo ustedes hagan holocausto. Por la fe los aceptó, por eso los purificó. ¿Por qué fue salvo Abraham? Por la fe. No porque haya cumplido todas las leyes, porque haya presentado holocausto o porque haya entregado a su hijo. Por la fe. Y él está diciendo, no, ya no es necesario, vean que es por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Este es Pedro molesto diciendo, más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Nadie por la ley, nadie por el linaje, nadie por las tradiciones, nadie por hacer sacrificios. Ahí está muy claro. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Cuando terminaron, Santiago, entonces, el hermano del Señor, tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los no judíos un pueblo para honrar su nombre, para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas tales como está escrito. Y entonces cita el libro de Amós. Dice, después de esto, así dice el Señor, después de esto volveré y reedificaré la casa
caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré para que busque al Señor el resto de la humanidad. Está hablando de los no judíos, está diciendo todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Esto comprende a todos nosotros, gracias a Dios. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde los tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero, dice Santiago, que debemos dejar de ponerles trabas a los no judíos que se conviertan a Dios. Yo hago un llamado a aquellos que han escuchado tanto estas promociones de que aprendan a hablar hebreo y que estudien entonces la cultura antigua y que revisen las tradiciones y que celebren las antiguas tradiciones. Y este movimiento judío mesiánico que nos está diciendo, ustedes no son nada si no hablan hebreo y no guardan las tradiciones. Deberían leer esto, ¿verdad? Deberían leer que ya la iglesia primitiva había sido infectada de esta idea. Y como dice Pedro, no hagan molestar a Dios con esas cosas. Él nos está salvando por la gracia del Señor Jesucristo y por medio de una fe que tienen los no judíos. ¿Recuerdan? Así es que está bastante claro. Y cuando estaba diciendo el hermano Manuel cerrando su clase la semana pasada, aquel que esté todavía cooperando para hacer una nueva iglesia en donde tiene que venir el Señor. ¡Qué absurdo! Y si no lo creen, saben que hay toda una organización en los Estados Unidos, particularmente en Nueva York, que está llevando unos diques y que están cooperando para poder llevarlos hasta Israel para ahí hacerle la casa al Señor para que pueda venir. Si no lo sabían, lo estoy comunicando. Esa es una aberración. Dice Pedro, no molesten al Señor con esas cosas. Está claro que los no judíos están ahí porque Dios los ha traído por medio de la fe. Voy a citar a Amós, les voy a explicar. Amós era un profeta que va a enfrentar a Jeroboam. ¿Recuerdan aquel al que le quitaron reinados a David? Se los dieron a Jeroboam y después, dice aquí, se lo dieron a los pueblos, le dieron a él los pueblos que antes gobernaba David. Jeroboam había ganado muchas batallas y muchos territorios para el pueblo de Israel, pero ¿qué creen? Había permitido la adoración a otros dioses. ¿Esto es nuevo? No, desde los antiguos tiempos. ¿Qué pasó con aquel fortachón? Estaba así como yo, ¿no es cierto? Aquel que destrozaba animales, ¿recuerdan? Un león, un oso, no le importaba. ¿Qué hizo? Samson. No siguió la palabra de Dios, efectivamente. ¿Y qué hizo? Fue a enamorarse de una extranjera. Una filistea que no estaba nada fea, dicen por acá. ¿Le ponemos estrellita? Es el pastor, no podemos decirle que no. La tentación. Curiosamente, a propósito de eso, dice National Geographic que fuera del lugar judío, cuando se van a las tierras de extranjeros, hay mucha joyería que encuentran en las ruinas, cosa que no encuentran en el pueblo judío. Pues con razón se enamoraban, ¿verdad? Tenían joyas y se arreglaban, incluso a lo mejor hasta se bañaban. Lo que quiero decir es que de los tiempos antiguos, todo mundo, cuando va prosperando, cuando está bien con Dios, cuando camina con Dios, mete la pata. ¿Y qué hace? Adora a otros dioses y permite que el pueblo adore a otros dioses. Y ahí le va muy mal. Y entonces voy a citar esta frase de Amós, capítulo 9, versículos del 11 al 12, de la cual estaba hablando Santiago, porque él sí había leído, no como los otros judíos tradicionales y legalistas, pero él sí había leído y les dice, ¡hey! Acuérdense de Amós, en aquel día restauraré la casa caída de David. Repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y las reconstruiré tal como eran en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre, afirma el Señor,
quien hará estas cosas. Pero vean qué interesante en el versículo, en el renglón anterior dice, y todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Ahí tendríamos que casi hacer una pausa. Y si no son judíos, dice Dios, donde se ha invocado mi nombre. Es el Antiguo Testamento. Y está diciendo donde sea invocado mi nombre. No está diciendo donde pasen por mi ley, donde cumplan las tradiciones, donde hablen hebreo. ¿Qué está diciendo? Donde sea invocado mi nombre. Él va a restaurar ahí donde sea invocado su nombre. En esta iglesia invocamos el nombre del Señor. Amén. Es el resumen, es lo que está diciendo. No los voy a obligar a que pasen por la ley. No los voy a obligar a que guarden mis tradiciones. Ese era un golpe muy duro. Y los legalistas que estaban pretendiendo que los nuevos cristianos pasaran por ahí, estaban desobedeciendo esto. Estaban diciendo, no, tú no pasaste por esto. Tú no eres circuncidado, tú no vienes de una familia de linaje, tú no puedes ser recibido. Si quieres ahora conocer a Cristo, pues vas a tener que hacer el mismo camino que yo hice. Y dijeron los apóstoles, no, porque Amós ya lo dijo, todos aquellos pueblos en donde se ha invocado mi nombre. A la luz de las Escrituras, entonces, pudieron los apóstoles concluir que los gentiles, al convertirse, no tienen la necesidad de pasar por prácticas judías. En la actualidad esa idea persiste en muchos maestros legalistas y judaizantes. ¿Conocen ustedes iglesias en donde se ponen banderas? Particularmente, pues la iglesia presbiteriana, algunas iglesias bautistas, ponen su bandera presbiteriana, ponen el pez, el signo del pescadito. Pero hay quienes ponen en las iglesias de hoy en día, cristianas evangélicas, una bandera de Israel. Pero del país de Israel. Pues está fuera de sentido, ¿no creen? Totalmente fuera de sentido. Creo que lo estamos comprendiendo. No tiene sentido. No hay por qué. Para quien comprende la naturaleza de la gracia y la redención dada a todos los que crean, saben entonces muy bien que el único medio es el Señor Jesucristo, somos justificados, adoptados, no requerimos pasar por ningún proceso de tradiciones ni reglas morales. También sabemos que por medio del bautismo somos declarados creyentes públicamente en una comunidad cristiana y esto ha reemplazado a la antigua circuncisión. Así es que se nos confirma que solamente por la revelación escrita tenemos estos detalles. La revelación que nos puede dar la creación no nos dice detalles de Dios y necesitamos las Escrituras entonces para tener una vida santa, para poder cumplir con los requerimientos de Jesús. No cumplamos entonces con la idea de que seremos salvos por medio de las leyes. No sé si ha quedado claro esta parte, ¿puedo continuar? ¿O hay comentarios de alguien? No, muy bien. Generalmente son muy enriquecedores sus comentarios. Vamos a hablar de la suficiencia de las Escrituras y habíamos hecho un cuadro, ¿verdad? Habíamos dicho que vamos a ver el propósito, los errores y, en este caso, el silencio o el ocultismo. Ya vimos la claridad de las Escrituras, vimos que para todos eran claros, hasta el punto donde Dios dice ya no, que no alcanzamos a comprender. Después la necesidad de la salvación era una vida santa y la implicación es que nosotros entonces debemos guardar sus estatutos, pero solamente ya por amor a Él, porque somos sus hijos, porque somos nuevas criaturas, no para salvación. Hablemos entonces de la suficiencia de las Escrituras en estos puntos y quiero entonces ir primero al propósito por el cual entonces las Escrituras son suficientes y no necesitamos nada más. Voy a leer de la Confesión de Westminster, el primer capítulo, sección 6. El consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, para la gloria de Dios, y para la salvación, fe y vida del hombre, está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia, y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse. Estamos hablando de la suficiencia.
ni por nuevas relaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Estamos diciendo algo muy serio, estamos diciendo que la palabra de Dios, la Biblia, no requiere de otras cosas, no requiere que se le agregue y que venga alguien a decirnos es que yo tuviera nueva revelación que o reemplaza o aumenta o contribuye a la que ya ha sido dada. Tomen conciencia de esto, medítenlo por favor, porque todo aquel que les diga, bueno, es que a mí Dios me habló de otra cosa, no lo vas a encontrar en la Biblia, a mí me dijo de algo nuevo y diferente. Contigo tal vez no habló, pero a mí me lo dijo. Yo sé que esto, es más, el año que entra se acaba el mundo y ya de una vez vete despidiendo. Bueno, ¿cuántos vemos así? Aunque nos causa mucha risa. La Escritura es suficiente, es de lo que estamos hablando. No necesita que se le agregue absolutamente nada, ni por un espíritu de alguien más, ni por ninguna tradición. Y en Deuteronomio capítulo 28, versículos del 58 al 59, hay una frase que dice, si no pones en práctica todas las instrucciones escritas en este libro, ni respetas este glorioso e imponente nombre del Señor tu Dios, Él enviará grandes y terribles plagas sobre ti y sobre tus descendientes, y enfermedades malignas e incurables. Bueno, ya era un aviso que estaba en el Antiguo Testamento, después dice, hará que se repita sobre ti todas las plagas de Egipto, válgame Dios, que tanto espanto te causaron y tendrás que sufrirlas constantemente. Es el Antiguo Testamento, Dios estaba edificando a su pueblo, guiándolo por el camino de la obediencia, diciéndole, yo soy Dios, comprende, esta es mi escritura, esta es mi revelación. Comprendemos entonces que las escrituras contienen todas las normas que Dios desea revelarnos y que glorifiquemos y honremos su nombre, pero también que nuestras vidas funcionen de la mejor manera en ese contexto. Este mundo es corrupto y es muy difícil vivir en él sin padecer de alguna pena, de algún sufrimiento, alguna incomodidad. Ya no es el mundo que Dios creó, ahora está infectado de pecado. Hay serias dificultades en diferentes aspectos de la vida y cada quien sabe de qué carece, pero no es feliz. Nadie es plenamente feliz en este mundo de carencia y en donde carecemos de amor, de ese Dios bondadoso que ha querido que sus hijos tengan el conocimiento adecuado, que se comporten como Él, que conozcan sus bendiciones y que sigan sus caminos. Los seres humanos naturales, es decir, los no creyentes, suponen que deben o pueden hacer frente a las circunstancias de esta vida por su propia astucia, librando las dificultades, que se les presenten en diferentes maneras, pero que su vida no es más que la suma de estrategias que han practicado durante toda su vida para salir adelante. Confían en sus propias fuerzas y toman decisiones bajo sus propios juicios. ¿Había opinión por acá? Adelante, muchas gracias, la hermana Vicky. Vamos a ver, Vicky. Buenos días, hermanos. Bueno, hablando del Antiguo Testamento, el Señor confirma en el Nuevo Testamento, si me permiten lo voy a leer, capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 18. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Muy bien. Gracias. ¿Quiere concluir con un comentario o es todo? Pues bueno, en realidad lo que sucede es que mucha gente se rige por el Antiguo Testamento y cree que en el Nuevo Testamento no se está cumpliendo la profecía, porque esta es una profecía y esta es la confirmación de que Dios viene pronto y que tenemos que estar alertas, porque Él dijo muy claramente que íbamos a tener falsos profetas, falsos cristos, falsos avisos, guerras. Sí. Todo lo que estamos viviendo actualmente es lo que se está cumpliendo. Entonces el Señor quiere advertirnos desde el principio para que no lleguemos al final como si no supiéramos nada. Muchas gracias.
Gracias, hermana. Sí, yo estoy viendo una cosa muy interesante. El Señor en el Antiguo Testamento había dicho, no le aumenten nada, no alteren mi palabra. Es curioso porque al final, cierra en Apocalipsis diciendo lo mismo. Mi palabra es suficiente, todo lo que he dicho se cumplió y en el cumplimiento les advierto, no le agreguen nada a mi revelación. ¿Sí? Es el libro de las revelaciones, Apocalipsis está diciendo, no le agreguen nada porque todo lo que yo dije se va a cumplir y eso les basta. Eso debe bastarnos. No sé si hay más comentarios, pero estábamos hablando de esta aportación en Deuteronomio. Voy a leerles en Gálatas 1, dice así: estoy muy sorprendido, el apóstol Pablo, cuando había pasado ya por ahí, los había dejado, una iglesia nueva, una iglesia recién nacida, decía, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguno les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. En otras versiones él menciona la palabra anatema. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. El apóstol Pablo entonces está advirtiendo que también tiene razón Amós, que también tiene razón esta palabra que se nos da en Deuteronomio, que también tiene razón lo que está citando la hermana Vicky. El Señor ha dicho, no se altere mi palabra, no le cambien, no reciban opinión. Muchas gracias, el hermano Hugo nos quiere aportar. Si me haces favor, Chuy, de atenderlo. 3-2. Gracias, buenos días. Pues más bien tengo una pregunta, porque pues comentaste respecto de estas otras iglesias que pues mezclan las tradiciones judías y demás. Dice este versículo que estás citando, lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Sí. Si esta gente nos quiere o les quiere a sus seguidores hacer regresar al judaísmo o cumplir las tradiciones judías o les están dando un evangelio diferente, ¿la maldición de Dios viene para ellos? Digo, yo entiendo también que hay diversas fracciones dentro del cristianismo evangélico, que tenemos diferentes visiones, la reformada, la bautista, los adventistas. Son diferentes maneras de ver el evangelio. Pero estos cuates que mencionabas definitivamente están queriendo hacer un retroceso, queriendo mezclar el judaísmo con el evangelio. ¿Es la maldición para ellos? Bueno, voy a decir dos aspectos de esta pregunta en una respuesta muy humilde, pero yo considero que al diablo, a Satanás, se le conoce como el engañador. Todo lo que nos distraiga del evangelio puro es un engaño. Todo lo que nos separe de ahí, que nos haga mirar a otra parte, es un engaño. Y va a opacar la luz del evangelio, que es la vida eterna, que es la adoración correcta a Dios. Eso por un lado. Por otro lado, yo confío en la misericordia de Dios y deseamos que el Señor los perdone, que pasen por arrepentimiento, que vean la verdadera luz del evangelio y que sean llevados realmente a los pies de Dios, no a las tradiciones. Es mi esperanza. Sin embargo, solo Dios sabe a quiénes sí, a quiénes no. Claro, sí, confiamos en la misericordia de Dios y en su elección. Pero aquí más que nada, pues creo que estamos hablando de los líderes, porque son los que están dando un evangelio falso, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente, si ellos se arrepienten, si ellos reconocen su mal proceder, pues el Señor tendrá perdón para ellos, ¿no? Entonces,
más bien sería, creo yo, hacia los líderes, tal vez más que a los fieles. Sí, Es una bueno, consideración. sí comprendo. Me viene a la mente un libro que leí hace mucho tiempo que hablaba de los errores conscientes de la Iglesia Católica. Y el título es Perdónalos, Señor, porque sí saben lo que hacen. Y con esto quiero decir que todo aquel que tiene conocimiento y no lo muestra, o que lo oculta, o que lo transforma, pues es anatema, es alguien maldito, es alguien que está distorsionando la palabra de Dios. Ahora, yo también comprendo tu visión. La pregunta natural, ¿qué será más pecador, el que los induce o los demás que van siguiéndolos? Pues yo creo que ambos. Nosotros ya ha habido 2 momentos que hemos vivido en esta iglesia en donde ha habido un surgimiento en el pueblo y alrededor de iglesias promotoras del judaísmo, que llaman ¿cómo le llaman? Los judíos mesiánicos. Y lo hemos lamentado con una tristeza aquí en esta iglesia, porque hermanos de estas bancas han ido con la novedad. Nos están enseñando el hebreo, cosa que ustedes no nos dan aquí. Las tradiciones que ustedes ni conocen. Ya estoy diciendo nuevas palabras, ya entiendo de dónde viene la sangre del Cordero. ¿Y por qué no entiendes que todo eso anuncia al Señor Jesús que está aquí y que está evidente en su evangelio? Y entonces se distraen y salen de aquí y nos culpamos, nos sentimos mal, que no le diste clase tú, yo le di clase, pero pues ya se fue. Pero no lo bautizamos en la fe, sí, ya se fue. Pero que no cantaba con nosotros, sí, pero ya se fue, lo engañaron, cayó en las trampas del enemigo. Eso es algo lamentable y entonces nosotros decimos, qué pena por esos inconstantes. No es que no vinieran a la iglesia, es que no leen la palabra de Dios. Hasta ahí mi aportación, no sé si el pastor quiera agregar. Brevemente, con respecto a lo que habla Hugo de las desviaciones y maldiciones sí y maldiciones no. Nomás tengo por decirle que Dios dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que Dios dice a las iglesias. Ninguno de nosotros tiene poder para juzgar a nadie, pero Dios sí. Gracias. Creo que podemos concluir. No sé si hay aportaciones, ¿no? A mí me gustaría oír otras aportaciones, pero me conformo con que el mensaje haya pasado. Espero que así sea. Vamos a cerrar en oración y darle gracias a Dios. Ya está, hermano. Qué bien, hermano Francisco. ¿Saben que es el hermano Francisco que trajo a su mujer desde Jalapa, de Veracruz? Es que está interesante lo que está diciendo, ¿no? Dice, y también me está recordando aquí una ¿Puede mujer. acercarse un poco más, Chuy? Me dice que el que tiene el Espíritu de Dios es el que va a entender lo que está hablando. Y sí, o sea, sí es también parte del líder, pero más de uno por no estudiar. Entonces se deja guiar. Eso es mi opinión. Muy bien, usted lo ha dicho, el que tiene el Espíritu de Dios va a entender, el que no va a estar siempre buscando novedades, cosas fascinantes, y no lo llenó el Evangelio. Si no se ha rendido al Evangelio y ha dicho, eso es lo que yo necesitaba, el perdón por la gracia, porque no la merezco. Si no es así, no va a llenarlo nada, si no lo llena la gracia de Dios. El que tenga oídos, dice el pastor, muy bien. Y los oídos tendrían que tener, ¿verdad?, el Espíritu Santo para hacerlo comprender. Amén. Vámonos entonces. Oramos. Te damos gracias, Señor. Gracias por la verdad de tu evangelio, que es consistente, es única, es suficiente. Y remueve los corazones y levanta a los muertos y nos hace nuevos y nos hace aceptos y nos hace hijos tuyos. Gracias, Señor, por esa palabra buena, por esa palabra nueva que nos has dado, que es tu evangelio. Y el cumplimiento de los pactos. Gracias porque por medio de la fe somos tus hijos y has reemplazado todas las tradiciones, todos los anuncios, todas las profecías por el cumplimiento en tu Hijo. Queremos honrarte y glorificarte, queremos que esta iglesia se enamore cada vez más de ti y que llegue a tus pies rendida y que cada uno de nosotros seamos humillados en nuestra carne, arrepentidos en el corazón, y que nos abracemos a tu gracia y nada más que a eso, a tu bendita gracia, Señor. Que seas honrado el día de hoy con todo lo que sigue en este programa de adoración para ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias.